María, a veces no me queda claro si esto va de alimentar a unos, comer todos y de paso entiendo que nutrirnos, ¿no? Hola Yolanda. Sí, esto ha de ser prácticos a la hora de organizarnos y a la hora de ofrecer una alimentación sana a toda la familia, con consejos nutricionales y sanitarios, recetas, tips, herramientas indispensables y fáciles de poner en práctica. Con mucha alma y sentido común para conseguir una alimentación saludable, sostenible y segura. ¡Porque hoy se come! Un podcast de Yolanda Velaz, enfermera de pediatría, y María Marqués, nutricionista. Estamos a 21 de marzo. Parece que fue ayer cuando empezó el año y ya vamos por el tercer episodio del podcast Hoy se come. Y además, esta vez es un podcast muy especial por varios motivos. El primero es el tema, porque la introducción a la alimentación complementaria, es un tema que os preocupa y mucho, pero ojo, porque vamos a resolver las principales dudas, pregunta a pregunta, ¿no, María? Así es. Para que quede todo claro y conciso. Y además vamos a estrenar una sección que nos hace muchísima ilusión, que se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar? Hoy se come con... Eso es, nos van a acompañar personas de nuestra comunidad autónoma, luego ya expandiremos, pero como navarra que soy y María navarra de adopción, Sí. para nosotros es muy importante enseñar al mundo la huerta navarra. Tenemos la capital de la verdura, así que veréis que determinadas personas de diferentes ámbitos nos van a contar cositas sobre su alimentación y sobre su verdura favorita. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, porque el podcast de hoy da para mucho. Así que yo creo que la primera pregunta que os hacéis y más importante es ¿cuándo empezar con la alimentación complementaria y por qué? Sí, vamos a empezar por el principio. Realmente vamos a dejar claro que todo lo que vamos a comentar en el podcast de hoy está referido al bebé sano. Es decir, un bebé que va teniendo un crecimiento normal y no tiene ninguna condición, porque en el caso de los niños prematuros o niños que presentan condiciones específicas, siempre debe ser el pediatra, ¿vale?, que haga una valoración y que indique el momento adecuado para iniciar esa alimentación complementaria. Pero basándonos en esas recomendaciones de la OMS y de la Asociación Española de Pediatría en cuanto al inicio de la alimentación complementaria del bebé sano, lo que nos dicen es que debemos esperar alrededor de los 6 meses para iniciar esa alimentación complementaria. De hecho, las recomendaciones lo que nos dicen es que deberíamos mantener una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y a partir de ese momento ir introduciendo los alimentos de forma paulatina, complementando el aporte de leche y no sustituyéndolo. Esta definición a mí me aporta puntos importantes que quiero destacar, y es que nos indica el momento más adecuado para empezar la alimentación complementaria. Ahora explicaremos por qué, tiene una razón de ser, y también nos está diciendo de que los alimentos van a ser un complemento a la leche, sobre todo en el primer año de edad. Esto ya nos baja un poco la expectativa de ese nerviosismo que a veces ocurre en las familias de ¡ay, es que quedan 3 semanas, quedan 15 días, iremos desgranando todo! Pero, cosas importantes. Sí que tenemos que tener muy claro que no debemos empezar la alimentación complementaria antes de los 4 meses de edad, porque el sistema digestivo, renal, inmunológico y neuromotor del bebé están muy inmaduros. Por lo tanto, supone mayores riesgos para la salud del bebé empezar con alimentos diferentes a la leche. Por otro lado, tampoco es recomendable demorar mucho más allá de los 7 meses la introducción de alimentos diferentes a la leche. ¿Por qué? Porque podemos encontrar que el niño empieza a tener déficit, sobre todo de hierro,
que es digamos, el mineral que empieza a escasear alrededor de los 6 meses, ¿vale? Dicho esto, los 6 meses es una edad orientativa para iniciar esa alimentación complementaria, porque es precisamente cuando el niño está maduro en todos sus sistemas que acabamos de nombrar, pero no significa que el día que el niño cumple 6 meses empezamos ya a ir con todo, sino que, Yolanda, explícanos por qué el niño tiene que cumplir unas señales de madurez. Bueno, siempre hemos dicho que en maternidad el ser excesivamente cuadriculada pues no ayuda. No ayuda. Que bueno, que cada una pues tendrá que adaptarlo a como buenamente es, ¿no? Pero así es, no se trata de que el día y la hora en la que cumplen los 6 meses empiezo. Al final, como cualquier hito del desarrollo, no llega en todos los niños justo al mismo tiempo, teniendo en cuenta, por supuesto, como bien ha dicho María, que hay excepciones. Estamos hablando de bebé sano nacido a término. Eso es. En el resto de los casos será el pediatra y la enfermera de pediatría los que te van a dar las pautas para ir haciendo bueno, pues esas modificaciones en el tiempo que sean necesarias. Así que, pues en principio, como la lógica nos lo dice, pues nuestro bebé tiene que adquirir determinadas destrezas, tanto a nivel alimenticio y de evolución como psicomotoras, para poder llevarse, ¿no? Los alimentos a la boca. Hemos dicho que ese tipo de destrezas, que ahora os las voy a describir, bueno, se producen alrededor de los 6 meses. Semana arriba, semana abajo, no pasa absolutamente nada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestro peque sujete la cabeza, por supuesto, que haya desaparecido el reflejo de extrusión, ese reflejo de seguridad con el que nacen los bebés para evitar atragantarse. Bueno, pues tiene que haber desaparecido, porque si no cualquier cosa que se vaya a meter a la boca la va a expulsar, ¿vale? Además, bueno, tenemos que tener la coordinación ojo-mano-boca que decimos. No se trata de meter la comida a los niños a la boca, se trata que ellos sean capaces de llevarse la comida a la boca. Cuando os decimos la importancia de cenar en familia, de cenar alrededor de la mesa, lo decimos porque es que notamos muchísima diferencia cuando en una familia se cena alrededor de la mesa o el bebé no ha estado acostumbrado a ver comer a sus padres o a sus hermanos si los tiene, porque tiene que tener interés por la comida y si no la ha visto, pues es difícil que tenga interés. Y por supuesto, se tiene que mantener sentado, ¿sí? Con lo que, en principio, sujetar la cabeza, mantenerse sentado, tener interés por la comida, tiene que haber desaparecido el reflejo de extrusión y, por supuesto, como hemos dicho, esa coordinación ojo, mano, boca tan imprescindible. Y como bien ha dicho María, pues es alrededor de los 6 meses, pero bueno, pues si tú por cualquier motivo ves que tu bebé no cumple alguno de estos requisitos, pues consultas con su pediatra y pues ya te irá haciendo recomendaciones al respecto. Yo creo que esta es la primera pregunta básica, sí, ¿no? Y es básico, sobre todo, fijarnos en estas señales, que es lo que nos van a indicar realmente que el bebé está preparado, más que la edad, los días, la edad cronológica, sino que madurativamente, pues nuestro hijo sea capaz de manejar esos alimentos, tragarlos y digerirlos adecuadamente. Y yo creo que pasamos a la segunda pregunta, que es ¿cómo empiezo con esa alimentación complementaria? ¿Empiezo con el baby led weaning o empiezo con los triturados, María? Bueno, esto es la pregunta del millón, y aquí vamos a dar información. Yo siempre digo, no hay una manera única, correcta de hacer las cosas, y esto es así. Vamos a ver que las recomendaciones, bueno, se tiende hacia, ¿no?, esto que tanto se oye del baby led weaning, pero porque veremos que tiene una serie de ventajas o no frente a los triturados, pero a mí me gusta que las familias decidan libremente. Porque el problema que veo muchas veces es que parece que tenemos que hacer las cosas de una manera determinada, o sea, encasillarnos en una forma de hacer. Y si no lo hacemos así, lo estamos haciendo mal. Y no va de esto. Al final, pensad que el comer es un aprendizaje. Nuestros hijos tienen que aprender a comer.
les tenemos que ir dando la oportunidad de que hagan ese aprendizaje, pero tampoco significa que no le podemos dar un puré en un momento determinado. O no significa que si el niño come un puré, madre mía, que ya ¿no? Lo estamos haciendo mal. Tenemos que tener en cuenta cómo es cada familia, vuestra forma de pensar, quién va a cuidar al bebé. No es lo mismo que esté en casa, que lo cuiden los abuelos, que vaya a la escuela infantil. Bueno, todo esto es lo que tiene que hacer que cada una de vosotras y vosotros penséis cómo vais a hacer cómo vais a empezar esa alimentación complementaria. Pero lo que sí me gustaría es destacar algunas ventajas y desventajas tanto del método Baby-led weaning como de los triturados para daros toda esa información que necesitáis. En cuanto al Baby-led weaning, que es dar trocitos al bebé, digamos que las ventajas que tiene es que la principal es que se favorece la autonomía del niño, porque el niño es un sujeto activo en el momento de la comida. Es el que se encarga de ver los alimentos, decidir qué quiere hacer con ellos, cogerlos, experimentar esa textura, probarlos. Es el niño el que decide y es el niño el que acciona, ¿vale? Por eso se favorece la autonomía, se favorece la motricidad fina, esa coordinación ojo-mano-boca que comentaba Yolanda. ¡Ostras! Que no es fácil al principio ver algo, cogerlo y que no se le caiga por el camino, que llegue donde tiene que llegar. Bueno, eso es una destreza, ¿no? Que va practicando. Por otro lado, con el Baby-led weaning evitamos la sobrealimentación de los niños. ¿Por qué? Porque el niño tiene esas señales de hambre-saciedad muy reguladas, muy finas, y en el momento en el que no le apetece comer más, sencillamente lo va a expresar a su manera, tirando el plato, girando la cabeza, lo que sea, pero va a decir hasta aquí, ¿vale? Esto veremos que con los triturados no pasa. Y otro punto que para mí es muy importante es la pronta exposición a diferentes colores, sabores, texturas. Pensad que los niños entre los 6 y los 10-12 meses de vida están en una ventana de oportunidad donde todo les va bien. Es que les dais un limón y se lo meten en la boca. Y hacen así, pero se lo vuelven a meter porque están explorando. Eso es. Y ojo cuando perdemos esa ventana de oportunidad, porque es más difícil. Cuesta el doble. Por experiencia. Por experiencia propia lo digo. No, y es verdad, porque claro, pensad que todo ese abanico de colores, olores, texturas que hemos ofrecido entre los 6 y los 10-12 meses de edad es una exposición que luego cambia el comportamiento alimentario de los bebés y obviamente eso se va a ir reduciendo, pero imaginaros si el bebé no ha tenido esa exposición, luego es más difícil. Yo no digo que no sea posible, pero hay unas dificultades, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con los triturados? ¿Qué ventajas podríamos destacar? Pues yo destaco una, que es un método muy rápido y muy cómodo. ¿Para quién? Para los padres. ¿Por qué? Porque, oye, con el triturado tú controlas la cantidad que come tu hijo. Vas al ritmo que tú quieres ir y no ensucias. O sea, como mucho se ensucia el baberico que lleva aquí, pero ya está. Entonces, si vemos la alimentación del bebé desde la perspectiva del adulto, pues sí, los triturados es el método ideal. Ahora, cuando vemos la alimentación desde la perspectiva del niño y ese aprendizaje que tiene que hacer, pues claro, los triturados tienen en este sentido más desventajas, ¿no? Porque todas las ventajas que hemos hablado que tiene el Baby-led weaning son desventajas que tienen los triturados. Pues el niño es un sujeto pasivo, solo abre la boca y traga, no se estimula tampoco toda la musculatura orofacial, no está aprendiendo todo ese aprendizaje de la coordinación ojo-mano-boca, de saber qué hacer con esos trocitos cuando están dentro de la boca, eso no ocurre. Hay un mayor riesgo de sobrealimentación. Es muy fácil que el niño cierre la boca y venga, vemos el tarrito de puré y decimos, uy, he comido muy poco. Venga, cariño, el avión, el come. Y venga, una más. Eso es una forma espectacular de romper con las señales de hambre-saciedad del niño, con sus consecuencias en edades posteriores. Tal cual. ¿Vale? Y luego lo que hemos hablado, que la exposición a diferentes colores, sabores y texturas se hace de forma más tardía, con lo consecuente también que supone eso.
¿Qué desventajas podríamos mencionar del baby led weaning? Pues dos. Una, que ensucian, y eso es una realidad, Eso es así. ensucian mucho, ¿vale? Y la segunda es que requiere de tiempo y requiere de estar. Tenemos que supervisar al niño, estar con el niño y bueno, el niño hace su proceso, lo hace con el tiempo que él quiere, no con el tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, cada familia libremente elige el cómo hacerlo. Y también decir que no todo es blanco o negro. Es decir, no es o hago baby led weaning o hago triturado. Un método mixto es ideal también, por lo que digo, según las circunstancias que tengamos. Según el día, es que son muchas cosas que tenéis que tener en cuenta. Por eso siempre decimos, de verdad, dejar fluir. No seáis cuadriculadas. No, baby led weaning. Ya, bueno, vas a estar tú supervisando porque es una responsabilidad muy importante poner a una persona que no seas tú o tu pareja a vigilar a una persona, a un bebé en este caso, que está haciendo un baby led weaning. Yo no dejaría a mi hija haciendo un baby led weaning con cualquiera. Y luego que también es esa responsabilidad, muchas veces los abuelos no se ven capacitados y ojo, entonces seamos coherentes, seamos flexibles y hagamos las cosas también como... Bueno, si un día tienes una excursión y, bueno, tienes una comida, vas tarde, mira, el crío se va a dormir en el camino porque es un trayecto largo, bueno, pues le puedes dar un triturado, lo montas en el coche y que se duerma feliz y todos contentísimos, ¿no? La importancia de buscar la practicidad siempre, de verdad, que yo creo que es un poco la consecuencia entre el primero y el segundo, ¿no? En el primero pagas todas las novatadas y en el segundo dices, ¡hala! Ya está. Bueno, pues nosotros queremos intentar desde aquí que con el primero no paguéis la novatada, que seáis flexibles. Sí, sí. Con información, total, pero flexibles, ¿vale? Así que bueno. Pues en principio, a nivel sanitario, yo creo que es importante entender que el baby led weaning requiere de supervisión. O sea, no tenemos estudios, no hay evidencia científica de que los bebés se atraganten más con baby led weaning que con triturados, ¿vale? Esto es importantísimo, porque nadie os diga que eso es una desventaja, pero lo que tenéis que saber es que, lógicamente, sí necesitamos de esa supervisión directa y, por supuesto, es algo que creo que no se puede delegar ni imponer a un abuelo que no se vea capacitado y que le puede dar un susto el peque y se puede llevar un susto él, que yo creo que es innecesario. No le corresponde. Eso es. Es importante la supervisión. No hay evidencia científica que demuestre que los bebés se atragantan más con el método del baby led weaning que con el triturado. No la hay, así que nadie os diga que esa es una desventaja, porque no la es. Pero lo que tenemos que entender es que necesitamos hacer una supervisión directa. No puedes estar haciendo otra cosa y a la vez vigilando al bebé. Y creo que es algo que no puedes delegar. Ni en un abuelo ni en otra persona, porque no puedes poner a alguien en esa tesitura, de verdad. No, y que es un riesgo también que se corre para el No, bebé. total. Otra cosa importante a nivel de seguridad, ofrecer alimentos en tamaño adecuado, ¿vale? Los trozos deben ser pues lo suficientemente grandes como que para el bebé los pueda agarrar, porque claro, es que si no se le va a resbalar todo y no es que no coma, es que no puede, ¿vale? Tenemos que facilitar en tamaño, pero también en textura. Tiene que ser una textura adecuada para evitar sustos. Es decir, tenemos que saber cómo hacer las cosas de la forma más segura posible, ¿vale? Y luego, pues, como padres tenemos una responsabilidad igual que la tienen los profesionales que están rodeados de bebés y niños. Y es saber cómo actuar frente a un atragantamiento. Y para eso luego os contaremos que traemos un regalito para nuestra comunidad, pero tenéis que entender que hay que hacer un curso llamamos OVACE, ¿vale? Que lo ideal es hacer un curso de primeros auxilios completo. Por un lado, el OVACE, que es la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, o sea, cómo actuar frente a un atragantamiento, y por otro lado, cómo hacer o cómo actuar frente a una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y ver un poco toda la evolución. Por mirar al otro lado no va a dejar de pasar. No.
Entonces es importante que sepáis. El saber no ocupa lugar. Ojalá nunca se tenga que utilizar, pero es que no sabemos. Y además no sabemos si será con nuestro hijo, con el hijo de un vecino o en un restaurante. O sea, yo creo que esto tendríamos ya que salir del colegio con estas enseñanzas. Totalmente. Que son enseñanzas de vida. Totalmente. El otro día hablábamos también de no solo enseñar primeros auxilios, enseñanzas financieras, muchas cosas que salimos del colegio sin tener Sabemos ni idea. muchas raíces cuadradas, pero de la vida... De la vida poco. Bueno, pues creo que hemos contestado primera y segunda pregunta. Pasamos a la tercera, que también es un poco la pregunta del millón. Sí. ¿Por qué alimentos empezamos? Porque claro, aquí, esta es la pregunta del parque, que en principio cada pediatra a veces os dice una cosa, los de la vieja escuela siguen haciendo una segmentación de alimentos que a priori ya no se hace y os hacéis un lío. No me extraña tampoco, María, porque esto es tremendo. Bueno, yo es que lo sigo viendo a diario, que mamás me traen listas y listas que les dan en los centros de salud y digo, bueno, esto me pasó a mí hace 13 años, pero que siga pasando a día de hoy realmente asusta un poco, ¿no? Sobre todo cuando las recomendaciones son tan claras y llevamos ya muchos años con estas recomendaciones, que no es algo de ayer, ¿no? Pero bueno, es verdad también que las recomendaciones cambian mucho según la región, según la cultura, ¿vale? Pero en líneas generales lo que sí está claro es que la evidencia científica demuestra que no hay alimentos mejores o peores para empezar esa alimentación complementaria. O sea que tenemos que tener muy claro que todos los grupos de alimentos, exceptuando los lácteos, ¿vale? Que son los únicos alimentos que sí deberemos esperar, pero del resto todos son idóneos para ir incorporando a partir de los 6 meses, porque como hemos hablado antes, el bebé está preparado a nivel digestivo, renal, madurativo e inmunológico para asimilar bien cada uno de los grupos de alimentos. Ahora bien, sí que tenemos que tener una cosita en cuenta, y es el hierro que hemos comentado. A partir de los 6 meses, las reservas de hierro del bebé pues se van acabando, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tenemos que priorizar algún grupo de alimentos, son aquellos que son ricos en hierro. Y eso contradice un poco lo que se ha venido explicando en las listas de toda la vida, donde se empezaba por las frutas y por las verduras. Las frutas y las verduras son alimentos maravillosos, que nos aportan muchas vitaminas y minerales y demás, pero no tienen hierro, tienen muy poquita cantidad. Por lo tanto, empezar con las frutas, estar un mes con las frutas, otro con las verduras, nos plantamos a los 8 meses y no hemos introducido alimentos ricos en hierro. Y podemos encontrarnos con déficits a nivel nutricional en el niño. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? A partir de los 6 meses vamos introduciendo alimentos de los diferentes grupos de forma pues variada, no centrarnos solo en un grupo, sino uno de cada grupo, y daremos prioridad a aquellos que contienen hierro y zinc también, como son las carnes, los pescados y las legumbres. Y además favoreceremos la absorción del hierro de estos alimentos junto con esas frutas y verduras que nos van a ayudar a que ese hierro se absorba mejor. Pero olvidémonos de que en cada mes tenemos que centrarnos en un único grupo de alimentos. Esto está más que obsoleto. Y además, la SEICAP, que es la Sociedad Española de Inmunología, nos avisa de que eso que se hacía antes de esperar a los 8, a los 9, a los 10 o a los 11 meses a introducir pues, alimentos como el pescado, las legumbres, el huevo, no solo no reduce el riesgo de alergia, sino que incluso lo puede aumentar. Por lo tanto, olvidémonos de eso. Vamos a ir dando variedad a los alimentos que ofrecemos. Luego, otra cosa importante, observemos las señales de hambre y saciedad de los bebés, porque no solo es, venga, vamos aquí a ofrecer de todo, sino que tenemos que ver el momento del día en que nuestro bebé está tranquilo, que no tiene sueño, que no tiene hambre, porque claro, esto también es algo habitual. Venga, voy a esperar a que tenga hambre, así va a comer más. Error. Un niño que tiene hambre necesita leche.
Y cuando esté tranquilo, en ese ratito que lo pondrías en la alfombra a jugar o te pondrías a jugar con tu bebé, que está tranquilo, ahí lo sentamos a la zona. Esa es otra de las preguntas habituales, ¿no, María? Se me ha adelantado, esa también la teníamos escrita. La pregunta del millón, cada uno dice una cosa. Primero la leche, porque claro, si le doy la leche luego no va a tener hambre para probar alimentos. Y el otro fallo, ¿no? En cierto modo que está diciendo María, de esperar a que tenga mucha hambre pensando que así va a querer probar determinados alimentos, ¿no? Claro, pensar, un niño que se sienta a la mesa y que está aprendiendo a comer y no sabe, y tiene mucha hambre, pensar que un bebé no sabe todavía que eso le sirve para alimentar y para saciar su tripa. Está jugando, está aprendiendo. Entonces, el niño necesita leche. Si lo sentamos con mucha hambre, vamos a conseguir que se ponga a llorar y que sea un drama la comida. Hemos hablado al principio de todo que las recomendaciones son que la alimentación es complementaria, es un complemento al aporte de leche durante el primer año de edad. Por lo tanto, primero, no vamos a sustituir tomas de leche por alimento, no. Seguiremos dando las tomas de leche que el niño vaya demandando. Y los alimentos los vamos a ofrecer entre horas, en esos ratitos, como acabo de comentar, que está el niño tranquilo, que no tiene ni hambre ni sueño, porque ahí estará con esa predisposición de sentarse a explorar, a jugar, a experimentar y a ir generando una buena relación con la comida. Qué importante, por lo que hablamos. Por un lado, el problema del come, esto no sé si se lo conté a María alguna vez, que mi suegra dice que mi marido comía fatal, no sé, ahora come maravillosamente bien. Y claro, le daban, imagínate, le metían la cuchara pues con el avioncito y le llevaban al aeropuerto a ver, porque decían que claro, allí viendo aviones comía, algo se le ha quedado, sí. Y dice que no hablaba apenas y que una vez, pues allí metiéndole el triturado, que de repente lo vomitó todo, por supuesto, porque se saltaron todos los avisos de saciedad, seguro. Y que cuando acabó de vomitar les dijo, come. O sea, como diciendo, me has estado aquí metiendo, ¿no? Y dice, que se quedaron súper sorprendidos, no hablaba nada y después de vomitar empezó, come, ¿no? Ojo, de verdad. Ojo con todo lo que estamos diciendo, porque yo creo que este es un podcast imprescindible para escucharlo antes de que llegue este momento. Y bueno, si estás cometiendo ciertas equivocaciones, bueno, es que todos nos hemos equivocado. Todos. Yo creo. Y otra cosilla al hilo de esto que has contado de tu marido. Pensad, seguro que muchas de vosotras y vosotros que nos estáis escuchando ¿recordáis algún trauma de la infancia de que os hicieron comer algo? De que yo también tengo historias de estas, ¿no? Y a todos nos ha quedado como esa cosa de, yo es que esto no lo puedo ver porque de pequeño o de pequeña me obligaban, es que tiene consecuencias. Entonces pensad que al final lo que queremos es que nuestros hijos tengan una buena relación con la comida, de pequeños y de adultos. Y esa buena relación con la comida se genera ya desde el principio, desde esos inicios de la alimentación complementaria. Por eso aquí también le damos mucho énfasis a este tema porque es que es la base, de aquí se va construyendo todo. Totalmente. Y bueno, como bien ha dicho María, la SEICAP y la AEP dejan muy claro que no hay que esperar a dar alimentos, ¿no?, más alergénicos a bebés, incluso que puede ser contraproducente. Bueno, pues estamos hablando del huevo, del pescado, María, del marisco, los frutos secos, el cacahuete, el gluten, la soja, la leche de vaca, ¿no? Yo creo que en principio son los estos son los más habituales en niños pequeños, sí. Y bueno, en principio, como hemos dicho, se pueden introducir cualquier alimento una vez llegado más o menos los 6 meses y que nuestro bebé pues cumpla los requisitos que ya hemos contado antes, que si no nos has visto desde el principio, retrocede que no lo voy a volver a decir. Luego, algo súper importante, María, no equivoquemos el poder dar cualquier alimento, ¿no?, a partir de esta edad con darlo todo a la vez de primeras, ¿vale? Es importante introducir los alimentos de uno en uno para poder identificar
cualquier tipo de intolerancia. Cuéntanos un poco, María, de qué intervalo estamos hablando, porque aquí no todos se ponían de acuerdo. Yo me acuerdo que antes, ¿una semana entera? No, una semana entera no. A ver, realmente, exceptuando los alimentos que ha comentado Yolanda, que son los que tienen más potencial alergénico, estos deberíamos introducirlos 3 días. Es decir, durante 3 días podemos dar al bebé todo lo que ya ha probado y ese único alimento nuevo, ¿vale? A eso es a lo que se refiere con lo de los 3 días las recomendaciones. No es que durante 3 días solo le damos, si estamos introduciendo el pescado, solo pescado 3 días, no, pescado más lo que ya está introducido. Pero respetamos durante esos 3 días no introducir otra cosa nueva, porque imaginemos que el segundo o el tercer día le da una reacción alérgica al bebé y hemos introducido el pescado, pero es que lo hemos introducido otra cosa, ya no sabemos si ha sido una cosa u otra. Entonces, para evitar factores de confusión se recomienda 3 días para estos alimentos. El resto, realmente, con un alimento al día nuevo, es suficiente. Ahora bien, si en casa también hay antecedentes de alguna alergia alimentaria específica o concreta, eso se debe tener en cuenta para igual observar en ese alimento unos días más, pues eso, unos 3 días en el bebé. Pero si no, con un alimento nuevo al día es suficiente, porque pensar que si tenemos que estar 3 días para la patata, 3 para el pollo, 3 para el calabacín, al año y medio todavía no hemos acabado de introducir alimentos. Totalmente, y el déficit de hierro ya mejor ni hablamos, porque... Sí. Es importante también, como bien ha dicho María, que entendáis que la base de la alimentación es la leche, porque muchas veis una desventaja en el baby led weaning porque es que no come cantidad. Bueno, yo casi he visto más problemas en los triturados y en las cantidades ingentes que la gente daba de triturados, porque yo, que con Leire todavía me pillo el triturado, yo iba con mi triturado y los estudios que me había leído de Reino Unido y tal, y los tuppers de mis amigas eran 3 veces el tamaño del de la mía, y digo, ¿le vas a dar todo eso? No, es que se lo come. No, bueno, se lo estás dando tú. Sí. O sea, quiero decir, la niña no cogía la cuchara y se comía el... No, era pum, pum, pum. No. Bueno, y luego he visto consecuencias en esa relación con la comida, ¿no? Con lo que, bueno, pues en la medida de lo posible tenemos que intentar evitar, ¿no? Y pequeñas cantidades, María. La gente se cree que, ya lo dijimos en el anterior programa, que pongáis poco. Mejor rellenar eso, que ponerle un plato enorme allí al peque para que empiece a probar. Se va a turullar. Bueno, yo lo comparo con los juguetes. Pensad, cuando vuestro bebé está en la alfombrita y tiene 7 juguetes delante, es que no hace caso a ninguno. A ninguno. Es que no hace caso, se dispersa. Ahora, si le ponéis 1 o 2, los mira, ahora coge uno, coge el otro. Pues es lo mismo con los alimentos. Si en su mesita o en la mesa o en la trona, me da igual, donde esté ubicado el bebé, le ponéis un plato lleno pensando que así va a comer más, vais a conseguir el efecto contrario. Vais a conseguir que el bebé se aturulle de ver tanta cantidad de comida y o bien la tire toda al suelo con el consecuente desperdicio y que a uno se le hincha la yugular y el bebé no va a comer. Sin embargo, si ponemos un trocito, 2 trocitos y esperamos, el bebé va a poner atención en eso y bueno, y luego podemos rellenar, pero sí, es que es atención, buscamos foco y atención, y eso con trocitos pequeños. Eso es. Y bueno, pues aquí, como ya os hemos adelantado al principio, estamos en Navarra y nuestra huerta es maravillosa, tenemos la capital de la verdura. Y bueno, pues hemos decidido hacer una incorporación, vamos aquí innovando, pero nos hace mucha ilusión y creo que os va a gustar, que vais a poder escuchar por un lado y por otro lado ver, si lo estáis viendo en YouTube, a pues, diferentes personas del ámbito navarro, diciéndonos por un lado cuál es su verdura favorita. Exacto. Queremos fomentar ese uso también, ¿no? De, como decíamos, de los alimentos de temporada. Yo, bueno, estoy con la cuenta atrás muchas veces, aquí, ¿no? Con la alcachofa, con los espárragos, el pimiento, o sea, los pimenticos. Yo me acuerdo que, claro, no es lo mismo aquí que estamos acostumbrados. Claro, mi marido decía, ostras, es que estos espárragos no saben. No, señores, no, los espárragos estos no saben como los de lata, por muy buenos que sea la lata, ¿no? Variedad,
Yo aquí en Navarra aprendí lo que era la borraja, no Bueno. sabía lo que era la borraja y descubrí un alimento Bueno. de aquí, pero que está buenísimo. Bueno, pues tenemos mucha variedad. Sí. Y sobre todo, también trasladaros, que es muy importante, comprar verdura fresca, fruta fresca, que sea local y de temporada, porque también nutricionalmente tiene más, más nutrientes, más calidad nutricional, que no es solo, venga, voy a poner de todo en cualquier momento, sino vamos a aprovechar la riqueza que nos da la tierra. Y bueno, y aquí en Navarra tenemos la suerte de tener mucha riqueza a nivel de verduras y hortalizas, pero aprovechemos eso para trasladarlo en el plato también. Y por supuesto recordad que siempre hablamos de atajos saludables. Hay opciones muy buenas de comer, en este caso verdura o legumbre, como hablamos también, en otros formatos cuando no se puede, ¿no? Pero yo creo que tenemos que intentar también hacer esa relación amigable también de los peques desde el principio, desde la huerta, ¿no? Desde la tierra. ¿Os acordáis que os decía de a veces, ¿no? Estos mini huertos para poner en casa? Maravillosos. Les encanta, yo creo que les encanta. Y bueno, pues ya no me voy a enrollar más, os vamos a dejar que escuchéis, a ver si la reconocéis en este caso, y que nos cuente, por un lado, cuál es su verdura favorita, y por otro lado, cuál es el plato, ese plato que recordáis de pequeña, que yo lo tengo grabado también. Hasta el olor. Ay, sí, maja, y la alegría cuando llegabas a casa y lo había hecho, yo sí. Pues eso nos va a contar. Hola, soy Sonia Cámara, también me conoceréis como mamá de rizos. Mi verdura favorita es la alcachofa y el plato que más recuerdo de pequeña es el pollo frito. Un beso. Bueno, por supuesto, es Sonia, mamá de rizos, como seguro que la conocéis más. Y ese pollo frito, a mí el pollo frito me sigue gustando. Me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho gracia porque es que el pollo frito está bueno, está frío. Sí, está bueno, está frío. Es de Está las bueno. pocas cosas, que Efectivamente, sí frías. es de las pocas cosas que está buena, está frío. Pero bueno, antes de seguir, María, me gustaría aclarar también una pregunta muy habitual, ¿no? Si se produce algún tipo de reacción a la hora de introducir algún tipo de alimento. Debemos recordar que no siempre se produce, María, en el primer contacto que tienen con el alimento. Pero sí que es verdad que suele ser progresivo. Suelen empezar con ronchitas alrededor de la boca, pueden salir ronchas en el cuerpo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues parar de dar el alimento y consultar con su pediatra. Ya se valorará dependiendo también del tipo de reacción, pues se seguirá una opción u otro, ¿vale? Pero vosotros lo que tenéis que saber es, en principio, parar y consultar a su pediatra. Eso es. Que sí que me parecía importante. Sí. Y bueno, pues otro tema, otro melón. Uf, a mí me ponía muy nerviosa, porque hasta mi madre estaba ahí, R. Los cereales y el sueño. O sea, empapuzar literal al bebé para que duerma más. Pero es que esto así. Y es probable que estáis escuchando esto y decís, yo, a mí me lo han dicho, porque sigue rondando esta recomendación por todos lados. ¿Cuál es la realidad? Que no hay evidencia científica que demuestre que ofrecer cereales al bebé a la noche es sinónimo de que va a dormir más. ¿Por qué? Porque el sueño es evolutivo. Hay bebés que enganchan una fase del sueño con la otra desde más pequeñitos, con lo cual duermen más horas del tirón, y otros bebés que en cada cambio de fase se despiertan, pero no significa que tengan más hambre. Otra cosa es que necesiten también de esa succión para volver a conciliar el sueño, pero es que eso es evolutivo, eso es natural, no es que el bebé, hay muchas veces que los bebés se despiertan y no hacen una succión nutritiva, hacen una succión de chupeteo para dormir. Bueno, esto es natural y a la que le pase esto, su bebé no tiene ningún problema. Yo he tenido 3 así y no pasa nada.
Sí, pero lo que tenemos que tener claro es que el ofrecer cereales por la noche para que duerma más puede tener el efecto contrario, porque imaginaros que un bebé que está acostumbrado a ir digiriendo la leche, si es materna se digiere muy rápido, si es de fórmula tarda un poquito más en digerir, pero tiene su sistema digestivo adaptado a la digestión de la leche y de repente le metemos ahí cereales, pues es como el que se va a pegar la comilona un sábado por la noche y luego no hay forma de meterte en la cama porque lo tienes todo aquí. Pues eso es lo que les pasa a los bebés cuando les empapuzamos con cereales, que lo más probable es que nos den una noche fuera de serie, ¿vale? O a lo mejor no nos enteramos tanto, pero ellos no están cómodos. Entonces, dicho esto, lo que tenemos que intentar, si tenemos un bebé que se despierta mucho y que vemos que, o tenemos esa sensación de que es un continuo despertar, es trabajar un poquito las rutinas de sueño. Intentar, pues bueno, hacer una rutina que sea tranquila, con luces tenues antes de ir a dormir. Intentar seguir siempre como un mismo paso a paso, un mismo patrón, que eso les ayuda también mucho a ver que va llegando ese momento de ir a dormir, pues el baño, un masaje, música tranquila o un cuento, lo que queráis, ¿vale? Luces tenues. Y tener muy claro que el sueño es evolutivo y que de verdad que no tiene nada que ver con los cereales ni con que el niño necesite más sustancia para dormir. Y además, bueno, como bien decía Nerea en la entradilla del podcast, ya no se hace una introducción de los cereales como se hacía antes, ¿no? Tenías que empezar dándole cereales en polvo. No. De la misma forma que tampoco se ofrecen zumos. Es decir, ha habido una evolución porque, bueno, pues gracias a Dios tenemos evidencia científica y vamos mejorando y avanzando, ¿no? Exacto, de eso se trata. Y entonces a las personas que os entreguen una hoja de hace 15 años, pues ha habido mucha evidencia al respecto y, bueno, pues si tenéis la información suficiente, pues podéis individualizar y adaptarlo, ¿no? Eso es. Y otra duda, María, que suele surgir a las madres es ¿qué haces cuando hay más comida en el suelo que en el plato? Que eso es un poco lo que hacía mi hija al principio. Sí, ¿no? Que se lo pasaba hasta algo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Sí, a ver, bueno, con todo lo que hemos hablado hoy, creo que queda bastante claro, primero, que el comer es un aprendizaje y que por lo tanto tenemos que asumir que al principio pues se les va a caer comida al suelo porque no saben, porque tienen que aprender y porque tienen que experimentar con eso que tienen delante. Antes de entrar en la boca, pasará por las manos y por el cuerpo. Y eso es así. Es un proceso sensorial. Pero si tampoco ponemos un plato hasta arriba, habrá menos comida en el suelo. Si vamos manteniendo ese trocito, 2 trocitos, 3 trocitos, bueno, caerá, pero no vamos a tener un arsenal de comida en el suelo. Sabiendo que es normal este proceso, que es temporal, porque de verdad los niños son esponjitas y aprenden todo a un ritmo vertiginoso y os vais a dar cuenta de que los primeros días, obviamente, la comida que vayáis ofreciendo, la mayor parte no va a estar en la boca, sino que va a estar por otras partes repartidas, pero este proceso rápidamente va cambiando y veis que cada día vuestro peque tiene más destreza en el manejo de los alimentos y cada vez va a haber menos comida repartida por el suelo, por el cuerpo y por la cabeza. Entonces, teniendo claro que esto es un proceso temporal y que es un proceso de aprendizaje, tenemos que también relativizar un poco y entender, ¿no? Que de la misma manera que el día que hacemos manualidades, pues el niño acaba de pintura hasta arriba y está bien porque está jugando y está experimentando, pues ese proceso lo hace también con la comida. Bueno, y sí que es verdad, lógicamente, que tenéis que saber identificar las señales, ¿no, María? Que nos pueden indicar que algo no está yendo bien, independientemente del formato en el que estéis dando la alimentación, porque como hemos dicho, no se trata de obligar, sino se trata de que vayan teniendo una relación amigable con la comida. Pero si de repente tenemos una pérdida de peso, un estancamiento en la línea de crecimiento, que además eso lo va a ver el pediatra, falta de energía o apatía, eso es un
síntoma súper importante. Si vuestro hijo es enérgico, por muy poquito que coma, escúchame, ¿será que no necesita más? Yo me acuerdo que es la pregunta, porque Leire comía tan mal y la niña era una guindilla, ¿no? Entonces yo cuando las abuelas sobre todo, ay, es que esta niña no come nada, decía, pero tú ves, Claro. si es la que más se mueve de todo el parque, le digo, vamos, pues tiene gasolina para rato, ¿no? O está más irritable, ¿la habéis visto un cambio en el comportamiento, ¿no? O bueno, de repente pues no moja, si todavía está con pañal o si ya hace pipí en el baño es más adelante, que no moja pañal, habéis visto un retroceso en la hidratación, ojo, porque podemos llegar a tener una deshidratación y tenemos que vigilarlo. En cualquiera de estos casos, o si tu sexto sentido te dice que algo no está yendo del todo bien, consulta con el pediatra, ¿vale? Que es lo que tienes que hacer y para eso estamos los profesionales de la salud. Exacto. Y también ya para dar un poco punto y final a todo esto, es muy importante de verdad que intentéis generar un ambiente agradable en torno a la comida, porque no es tanto solo el hecho de que el niño en sí coma o deje de comer. El niño aprende mucho del ejemplo, del entorno. Entonces aprovechemos esos momentos para integrarlo también en la mesa, para que vea que el resto de personitas de la casa también hacen algo similar a lo que está haciendo él, que os pueda ver, que os pueda mirar, porque de ahí se va a fijar en cómo utilizáis los cubiertos, cómo masticáis, cómo bebéis de un vaso. Todo eso es aprendizaje. Y respetemos también, pues lo que os comentaba, esas señales de hambre-saciedad, respetemos el ritmo de cada niño y encarguémonos de ofrecer pues, alimentos saludables, de temporada, variedad de sabores, de colores, para que esa experiencia alrededor de la comida pues, sea lo más agradable posible, tanto para el bebé como para el resto de la familia. Por supuesto. Y ya sabéis que dentro del podcast tenemos ese Nursetip y ese Nutritip, que aquí damos pequeñas pinceladas, pero que luego para la comunidad de Hoy se Come lo tienen en un tríptico descargable para poder verlo y también, por supuesto, la receta que a mí, la de este mes me parece imprescindible, que ahora os dirá María, pero me voy a centrar primero en el Nursetip, que por supuesto van a ser consejos para minimizar el riesgo de atragantamiento en un bebé que empieza con la alimentación complementaria. Y aquí simplemente os quiero consultar que por un lado está centrado en la preparación de los alimentos, que ahí es María la que más nos va a explicar. Ojo, porque al final el tipo de cortes, el tamaño, tiene que ser suficiente para que lo agarre, pero no para que se atragante. La textura, siempre hablábamos, ¿no? Que eso ya os lo decía el otro día también para las de la comunidad con el tema del aguacate, ¿no? Y el cómo poder aplastar esos alimentos sin tener dientes. Y también, por ejemplo, hay que evitar ciertos alimentos y luego, por un lado, están los alimentos duros y por otro lado, los alimentos redondos, ¿no? Veremos cómo hacer esos cortes en esos alimentos redondos y cómo evitar determinados alimentos que en muchos casos ni siquiera son saludables, ¿no? Caramelos duros, palomitas, otro tipo de cosas que no son necesarias en un bebé o en un niño pequeño, ¿no? Y, por supuesto, eso es la preparación, pero también durante la comida. Durante la comida necesitamos supervisión, eso os lo hemos dicho antes. Hay cosas que no se pueden delegar y no puedes estar distraída haciendo otras cosas mientras el bebé está haciendo esa introducción a los alimentos. ¿Por qué? Porque tienes que saber observar esos detalles, esos signos de alarma frente a un atragantamiento y, por supuesto, para saber identificarlos has tenido que realizar un curso de primeros auxilios. Y ahí va un poco parte del regalo, ¿no? que hemos creado María y yo. Creo que es importante, como hemos dicho, un curso completo de primeros auxilios y también un curso de Baby Led Weaning, ¿no? Sí, donde ahí damos toda la información un poquito más contextualizada y con detalles, porque al final necesitamos también saber. Muchas veces aparecen dudas en cosas muy concretas, ¿no? Y bueno, obviamente pues aquí intentamos aportar toda esa información, resolver las dudas más frecuentes, pero
en un curso pues podemos ver todo esto de una forma más amplia y completa. Bueno, y con vídeos, PDFs, etcétera. Sí. Entonces, bueno, pues para la comunidad, que si no estás dentro, te recomiendo que te va a compensar y mucho. Va. Tenéis un súper descuento en el pack de las dos formaciones. Primeros auxilios, que incluye base, cómo actuar frente a un atragantamiento, y la formación de María de Baby Led Weaning. Y ahora, pues explícanos un poco en qué va a consistir ese NutriTip. Bueno, el NutriTip realmente va muy en la línea de lo que ha comentado Yolanda, porque para mí es primordial dar tranquilidad a las familias en cuanto a cómo ofrecer esos alimentos sólidos, ¿no? Que ahí es donde yo veo que es el mayor gap. Es decir, la información la tenemos, pero a la hora de ponernos en la cocina nos entra mucho miedo de, ay, ¿y esto cómo lo corto? ¿Y cómo lo cocino? ¿Y cómo se lo ofrezco? Y a veces eso es lo que nos frena el dar el paso, ¿no? Pues bueno, justo vamos a desbloquear esta parte y vamos a ver de forma práctica los diferentes cortes en función de la edad del bebé y las diferentes formas de cocinar los grupos de alimentos, para que no quepa duda y para que de verdad pasemos a la acción de forma segura y tranquila. Bueno, pues hasta aquí yo creo que el podcast de hoy, completísimo. Creo que hemos resuelto todas las dudas posibles. Para los que nos estáis escuchando a través de las principales plataformas de podcast, recordad que os dejo en la cajita de comentarios el enlace para poder ver más información sobre la comunidad. A los que estáis en YouTube, seguimos un poquito más y nos despedimos en breve. Sí. Y bueno, pues sobre todo creo que la seguridad de los nuestros no tiene precio. Y creo que es imprescindible saber cómo hacer una buena introducción a los alimentos y saber cómo actuar frente a un atragantamiento o una parada respiratoria. Esperamos que paséis una Semana Santa estupenda, que nos hemos adelantado esta semana porque el Jueves Santo en Navarra es fiesta y los festivos pues son para intentar descansar los que podemos, que bastantes festivos a mí me ha tocado trabajar. Y bueno, y nos vemos en abril, por supuesto, bueno, pues con la nueva sección y contándote muchísimas más cosas interesantes, María. Así es. Bueno, pues aquí estamos ya preparadas en la cocina para esta parte de la receta en la que vamos a hablar de cómo preparar esos alimentos para hacer ese Baby Led Weaning, esa introducción. Así que nos despedimos de todas las que estáis en YouTube y ya sabéis que tenéis la posibilidad de ver esta parte dentro de la comunidad Hoy se come. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y feliz Semana Santa.